La Federación Española de Enfermedades Raras y el Consejo General de Enfermería han puesto en marcha una campaña solidaria para acoger a niños con enfermedades raras que viven en centros de menores. La campaña está dirigida a los 300.000 enfermeros que hay en España para que contemplen la posibilidad de acoger en sus casas a estos menores de forma temporal o definitiva. A pesar de la cobertura que presta el sistema de protección a la infancia, menos de 20.000 niños consiguen una familia de acogida. Y para hablar de esta campaña hoy nos acompaña Óscar Rey Luque, que es miembro de la Junta del Consejo General de Enfermería y doctor en Enfermería. Señor Rey Luque, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar un día más con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno, hablamos de niños que se enfrentan a una doble discriminación, ya no solo el hecho de vivir en un centro de acogida, sino también que cuentan con algún tipo de enfermedad rara o poco frecuente, ¿no? Efectivamente. Las enfermedades raras, esta campaña es de las enfermedades raras, pero se puede extender a todas las enfermedades crónicas y no raras, ¿no? Las enfermedades raras, por eso se llaman raras, son un 5 por cada 10.000 habitantes, pero lo cierto y verdad es que a veces se tarda en diagnosticar esas enfermedades raras. A lo mejor unos 2 años se tarda en saber que un niño tiene una enfermedad rara y durante ese tiempo pues tienen complicaciones clínicas que pueden ser desde alteraciones pulmonares, alteraciones neurológicas, déficit de desarrollo intelectual y de aprendizaje, en los que ya se empieza a actuar desde esos puntos hasta que se diagnostica la enfermedad rara. Y pues no es poco frecuente que en los hogares de acogida haya niños con enfermedades crónicas, enfermedades raras y otras alteraciones que se benefician del acogimiento familiar y más aún del acogimiento familiar especializado, que es del que estamos hablando y del que estamos fomentando entre todas las enfermeras, y también es extensible a otros profesionales. Vamos. Claro, porque esto supone también un grado de implicación muy grande por parte de las personas que acogen, porque ya acoger a un menor en una casa es un gesto de solidaridad, es complejo porque cambia el entorno familiar, pero acoger a un niño que además tenga una enfermedad rara supone pues un trastorno mayor, ¿no? Claro, el hándicap de tener a un niño con una enfermedad crónica o rara o complicada dentro de un hogar, pues está claro que esos niños se benefician de crecer en el entorno familiar, es un derecho de los niños de crecer en un entorno familiar. Si se lo presentamos a una familia que está dispuesta a acoger a esos niños de manera temporal o más prolongada, pues está el hándicap de que tiene que atender, además de las necesidades básicas, las necesidades por enfermedad o de aprendizaje o cualquier otra necesidad especial, y echa un poco para atrás. Cuando ya se lo estamos proponiendo a profesionales que cuentan con una formación específica, que cuentan con una experiencia, pues a lo mejor es un poco más llevadero. A mí me gusta poner muchos ejemplos. Un niño que tenga un síndrome de abstinencia, un bebé que tiene un síndrome de abstinencia en un hogar de acogida, provocan un trastorno porque es un niño irritable, es un niño que está llorando toda la noche, que lógicamente los trabajadores de un centro van a tener dificultades para atenderlo. Cuando pasa a una familia que no tiene conocimiento, va a tener un poco más de dificultades a la hora de atender las complicaciones, pero si es un enfermero o cualquier otro profesional sanitario, pues va a conocer cuáles son las medidas ante eso y cuáles son los principales cuidados de ese niño. Entonces se van a beneficiar enormemente. Estamos hablando de una campaña a nivel nacional donde se hace un llamamiento, como decíamos, a unos 300.000 profesionales de la enfermería, señor Rey Luque, pero aquí en Canarias esta experiencia ya existía, ¿no? Ya cuentan con compañeros que pueden contar la experiencia de ser familias de acogida, ¿no? Sí, efectivamente. Esto lo ha iniciado FEDE, la Federación Española de Enfermedades Raras, pero aquí hay una asociación SUMA, que hay que nombrarla, que es multidisciplinar, que ya tiene, pues de los 800 niños que están en hogares de acogida, ya tienen en acogidas de hogares muchos niños, pero el especializado, acogida familiar especializada, hay unos 55 niños en Canarias. Y ahí hay niños con problemas neurológicos, problemas de respiratorio, problemas de, por ejemplo, grandes prematuros, problemas neurológicos y otros síndromes en los que ya están acogidos por profesionales sanitarios o sociosanitarios y que ya están recibiendo esa atención por esos profesionales, que hasta ahora no se había prodigado mucho, pero sí hay compañeros enfermeros que ya tienen, incluso compañeros que han acogido a niños directamente dados de alta de una unidad de cuidados intensivos, se lo han llevado a su casa. Aporta el beneficio de poderle continuar cuidando en casa y aporta el beneficio de una familia porque tiene otros niños que pueden aportarle, pues convivir con una familia, que en definitiva es el derecho que tienen estos niños. Al fin y al cabo son profesionales que tienen corazón, que les toca el corazón, imagino
imagino cuando llegan a casos como estos, como casos que usted conoce de experiencia de otros compañeros, es difícil irse a casa y no llevarse a ese pequeño que a lo mejor luego tiene que ir a un centro de acogida, claro, ¿no? Efectivamente, es un poco... luego también, esto no es una acogida banal, no me refiero... Claro, no, hay que pasar por los trámites, por los trámites que pasa cualquier familia que quiere ser familia de acogida. Por eso, ¿no? que yo me lo llevo a mi casa no es, sino que tiene que pasar un trámite, tiene que pasar los criterios de idoneidad y luego pues que toda la familia esté de acuerdo en acoger ese niño, no puede ser unilateral de una persona, y toda la familia me refiero incluso a los otros hijos, ¿no?, que tienen que estar de acuerdo en acoger a otra persona que no es de su familia, pero pasa a formar parte de su familia y se va a integrar en ese núcleo. Bueno, y es importante también destacar que se trata de un acogimiento temporal, del mismo régimen a lo mejor que las familias que acogen temporalmente a un niño. Es muchísimo mejor desarrollarse cuando uno es muy chiquitito, que estamos hablando además en un entorno familiar, que estar en un centro de asistencia. Es un cambio drástico con respecto a la evolución del niño, incluso para la evolución de su propia enfermedad. No tiene ni duda cabe que un niño sin enfermedades se beneficia de crecer en un entorno de la familia, de una familia, ya no sea la suya o no sea, pero mucho más beneficio si ya tiene una enfermedad crónica o una enfermedad rara. En este sentido, no hay que desdeñar el beneficio que tiene para un niño normal y para un niño con estas características. Pero lo que decía es un acogimiento, es diferente a una adopción. No estamos hablando de adopción de ninguna manera. Estamos hablando de acogimiento en la que tienen unas reglas y una adopción que puede llegar en su momento, pero el acogimiento es que preparan a la familia también, es decir, a esa familia hay que prepararla, siendo sanitario o no sanitario, hay que prepararla de cómo va a ser la dinámica, porque esos niños tienen derecho a seguir manteniendo el contacto con sus padres, efectivamente. Entonces eso es un aprendizaje tanto para el niño como para la familia que acoge, aprendizaje y beneficio, es decir, beneficio sentimental y de nuestra vocación de enfermeros, de que nos gusta ayudar a la sociedad. Claro, ¿hasta qué punto ustedes asesoran a esas familias, como decíamos antes, que le pueden echar para detrás el hecho de acoger a un niño que pueda tener problemas porque no saben cómo cuidarlo? ¿Hasta qué punto también entran aquí los profesionales desde la enfermería, la medicina, los psicólogos, los trabajadores sociales, a la hora también de formar y orientar a estas familias para que esos niños salgan de esos centros de acogida y convivan en un entorno familiar? Claro, a través de estas asociaciones, ni duda cabe que juega un papel súper importante. Son asociaciones multidisciplinares en las que hay enfermeros, pedagogos, psicólogos que entrenan a las familias que van a acoger. Lógicamente, un niño donde va a tener comportamientos alterados, es decir, se van a poner histéricos, se van a rebelar contra la vida por la experiencia que tiene, pues eso, si no te lo explican que ese niño va a tener esa conducta alterada, pues tú a la primera de cambio vas a rendirte, ¿no? Pero si te explican que ese niño es normal por la experiencia de vida, de abandono o de desatención que tiene, va a tener esa respuesta de conducta y va a tener dificultades de aprendizaje, y vamos a tener que esforzarnos toda la familia para explicarles cuáles son las reglas habituales de una familia. Si no se lo explican a una familia normal, pues ya te digo, se van a rendir pronto. Por eso es un proceso que no es de hoy para mañana, sino que quiera acoger a un niño tiene que pasar por una serie de fases, y entre estas, pues la de aprender a acoger. Hablamos de 40.000 menores que están dentro del sistema de protección a la infancia a nivel nacional. ¿De cuántos menores podríamos hablar en Canarias que estén trabajando, por ejemplo, a través de esta asociación de SUMA? Esta asociación nos ha comentado que existen unos 800 niños en hogares de acogida y acogidos por familias. Hay muchos más, pero con necesidades especiales, pues eso que estábamos hablando, trastornos del espectro autista, necesidades físicas o que tengan alteraciones físicas, motoras o del aprendizaje. Hay 55 niños, es decir, niños que están conviviendo en familias con perfiles especiales, no solo enfermería, sino pues trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, maestros, que ya tienen acogido a esos niños y que se están beneficiando no solo de vivir en familia, sino de vivir en una familia con uno o dos miembros que tengan ya esa formación o experiencia específica. Como se está haciendo este llamamiento de nuevo, no sé si a raíz de este nuevo llamamiento hay de su sector, de enfermeros interesados en sumarse, enfermeras. Sí, hay pocos enfermeros que están haciendo esos casos, porque casi siempre son acciones silenciadas, es decir, no se prodigan mucho, pero lo que pretendemos prodigar es que haya muchos más.
Es decir, no es acoger por acoger, sino existen otras muchas, eso se lo pueden explicar la Dirección General de Protección a la Infancia, existen otras muchas formas de colaborar, es decir, acudir a un centro y llevar a estos niños al cine, porque un niño diabético no sabes qué le vas a dar de tal, si tiene un bajón de azúcar no sabes cómo actuar, es decir, no existen muchas figuras, muchas formas. Que no formas, a lo mejor el acogimiento estrictamente, sino algo, algo más muchas de fórmulas. colaboración. Y que se salgan de la rutina, ¿no? De un centro de acogida. Sí. Bueno, para aquí queda este llamamiento para los profesionales sanitarios, en este caso de la enfermería, bueno, y para que todas aquellas familias que quieran tener un niño de acogida, sobre todo en un entorno de cariño y de familia. Óscar Rey Luque, como siempre, un placer que nos acompañe en Buenos Días Canarias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.